Dos conceptos con los que vamos a estar permanentemente familiarizados cuando trabajemos con auto eléctrico son el concepto de potencia eléctrica y energía eléctrica. Muchas veces los técnicos caen en esa confusión. ¿Cómo se puede, cierto? ¿Cómo le llamamos a la potencia eléctrica y cómo le llamamos a la energía eléctrica? La potencia eléctrica tiene la unidad básica del sistema internacional que medía en watts. Sin embargo, en el rubro se trabaja en kilowatts o en HP, ¿ya? Donde, por ejemplo, tenemos que un HP es aproximadamente, ¿cierto?, 0.75 kilowatts, más o menos de ese orden, ¿ya? De esa orden de magnitud. Y en el rubro de la energía, ¿cierto?, hablaremos de kilowatt hora. Esa es la unidad que vamos a trabajar. Vamos en orden. En primer lugar tenemos potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la proporción, ¿cierto?, por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Eléctricamente la potencia tiene una ecuación que es V por I. Es decir, voltaje por intensidad de corriente, ¿ya? Si el voltaje está medido en volts y la corriente en amperes, la resultante va a ser una unidad de watts, ¿ya? Eso es como primer punto, hay que tenerlo bastante claro. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tensión de 100 volts, ¿ya? Y tenemos una intensidad de corriente de 2 amperes, ¿ya? Es decir, tenemos un voltaje de 100 volts y una intensidad de corriente de 2 amperes. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 100 volts por 2 amperes. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 200 watts, ¿ya? Esto obviamente en los sistemas convencionales hay que aplicar ciertas pérdidas, etc. Pero esto es una excelente primera aproximación, ¿ya? Luego, eléctricamente sabemos que la ecuación es V por I. Sin embargo, si nos recordamos la ley de Ohm, ¿qué era V? V era igual a I por R, ¿ya? Por lo tanto, si reemplazamos acá P igual a V era I por R por I, digamos que la potencia puede ser medida en la resistencia por la intensidad al cuadrado, ¿ya? Esa otra forma de expresar, ¿cierto?, la potencia eléctrica. Por otro lado, hablaremos de la energía de las baterías. La unidad, tal como hablamos de energía, es kilowatt hora, ¿ya? Con esa unidad vamos a hablar, ¿cierto? En el rubro de los autos eléctricos se habla de kilowatt hora como unidad de energía. ¿Cómo calculamos los kilowatt hora de una batería? ¿Ya? En primer lugar, entendamos qué es la energía, ¿cierto? La energía es la capacidad de efectuar un trabajo. Ahora bien, en las baterías, imaginemos este sistema como una batería. En la batería tenemos dos tipos de energía. El primer tipo de energía es la energía total y el segundo tipo de energía es la energía útil, ¿ya? Energía total, ¿qué se refiere? Son los kilowatt hora total que tenemos disponible. Imaginemos que todo este recipiente, esa es la cantidad de energía total. Ahora bien, hay una cantidad mínima que está acá, por ejemplo, y esta cantidad puede llegar a ser, no sé, el 30%, 40%, incluso algunos sistemas más conservadores hasta el 60, 50%, ¿ya? Por lo tanto, como primer lugar, si nosotros conocemos el voltaje de la batería, imaginemos que esta batería es de imaginemos de 100 volts, ¿ya? O una tensión de 96 pero cargada a 100 volts, y imaginemos que tiene una capacidad, ¿cierto?, de 200 ampere hora, ¿ya? Sabemos que la energía es igual al voltaje, ¿cierto?, por la capacidad en ampere hora de la batería, ¿ya? Esa ecuación es clave entenderla para el cálculo de la energía de las baterías. Por lo tanto, la energía va a ser igual a 100 volt por 200 ampere hora. Por lo tanto, la energía de esta batería va a ser 20.000, ¿cierto? Y volt por ampere hora, ¿ya? Esto es lo mismo que watt hora, ¿ya? Recordemos que nosotros hablamos que la unidad es kilowatt hora. ¿Qué significa? Kilo es lo mismo que 10 elevado a 3 o 1000, dicho de otra forma, ¿ya? Si quitamos aquí 3 ceros, es lo mismo que decir que la energía de la batería es de 20 kilowatt hora. ¿Esa energía cuál es? ¿La útil o la total? Esa es la energía total del sistema. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la energía útil, simplemente tenemos que multiplicar esto por 0.3 en este caso, ya que un 30% esa es la energía mínima que necesitamos en el sistema para no perjudicar la vida útil de la batería, ¿ya? Por ejemplo, si sabemos que la energía total
es igual a 20 kWh, ¿ya? Luego, la energía útil va a ser 20 kWh menos 20 por 0.3 kWh. ¿Por qué 20 por 0.3? Porque ese es el 30%. Como resultado nos va a dar el 70%. Dicho de otra forma, puede ser también 20 kWh por 0.7, ¿ya? Que es el 70% de la batería, ¿ya? Como resultado de esto es 14 kWh. Y esta es la energía útil de nuestro sistema. Por lo tanto, siempre la energía total es mayor que la energía útil, ¿ya? Nunca hay que... Ese es un error común que pasa en los técnicos que tratan con autos eléctricos, que hablan siempre de la energía total. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros siempre va a ser la energía útil disponible para que nosotros podamos, y calcular esa energía útil, la autonomía del vehículo. Imaginemos que hay un vehículo que tiene un rendimiento de 10 kilómetros por kWh. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si yo lo calculo con la energía total, me va a dar una autonomía muy grande. Sin embargo, si lo calculo con la energía útil, obviamente esto va a bajar. Calculemos esto con la energía útil. Entonces tenemos que el rendimiento es de 10 kilómetros por kWh, por lo tanto la autonomía, ¿cómo se calcula? El rendimiento del auto por la energía útil. ¿Ya? Esto va a ser lo mismo que 10 kilómetros por kWh por, ¿cierto?, 14 kWh. Se van los kWh, por lo tanto la autonomía va a ser de 140 kilómetros. ¿Ya? Si esto mismo lo hacemos con la energía total, vamos a llegar, ¿cierto?, a un resultado de un rendimiento que es de 10 kilómetros por kWh, ¿cierto?, multiplicado por 20. Por lo tanto, la autonomía va a ser de 200 kilómetros. Si nos damos cuenta, hay una diferencia de 70 kilómetros. Por lo tanto, es ahí la relevancia de poder calcular esto siempre con la energía útil disponible. Y entender las fichas técnicas de los autos, que muchas veces no señalan esto, y en el marketing, ¿cierto?, se vende como un auto que tiene esta cantidad de energía, ¿cierto?, referida a la energía total. Sin embargo, la energía útil es mucho menos.